Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre de la Academia Nacional de Medicina y de quien la preside, el doctor José Cala Becherem, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria del miércoles 5 de octubre de este año 2022. Vamos a dar inicio al programa que el día de hoy incluye el simposio Cáncer de mama en mujeres jóvenes en México, una visión interdisciplinaria, que coordina el doctor Alejandro Moar Betancourt y que participan la doctora Cintia Maite Villarreal Garza, hablando del aspecto clínico epidemiológico, la maestra Alejandra Platas, hablando de las necesidades psicosociales de este grupo de pacientes, y la doctora Liliana Gómez, hablando de la genética del cáncer de mama en mujeres jóvenes en México, para pasar, si el tiempo nos lo permite, a una discusión, preguntas y comentarios finales. Sin más, agradeciéndole nuevamente al doctor Alejandro Moar, le cedemos la palabra para que coordine el simposio. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y por supuesto mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, a su cuerpo directivo, para tener la oportunidad de darles una visión de este es el quehacer de todos los que estamos aquí, desde una visión, como la señalé, interdisciplinaria, dándoles una introducción epidemiológica, la parte clínica, la parte muy fuerte y creemos de gran importancia expandir en México, que son las necesidades psicosociales en este grupo de mujeres con cáncer de mama, y por supuesto no puede faltar la perspectiva genética en este grupo. Y esto quiere decir que no es que excluyamos a las mujeres mayores, sino simplemente el cáncer de mama es una enfermedad tan heterogénea, tan multifacética, que hemos decidido ir pues sobre un aspecto, y este es el aspecto precisamente de lo que les hablaremos hoy. Entonces yo daré una muy breve introducción epidemiológica y de ahí, de acuerdo al programa, pues obviamente podremos tener unos minutos para ampliar esta perspectiva. Y como ya se señaló, estos somos los integrantes. Les pido a mis colaboradoras que tengamos el tiempo ad hoc para que podamos tener al final un momento de comentarios y discusión por parte de todos los presentes. Sin embargo, y por supuesto, no podemos olvidar que si bien hay un día al año que es el Día Mundial contra el Cáncer, y también hay un mes dedicado al cáncer, que es el mes de octubre para la concientización, pero pues como ustedes podrán observar a lo largo de estas pláticas, realmente el día tiene que ser todos los días por el verdadero problema epidémico que hoy representa en nuestro país el cáncer de mama, y tomaremos, como ya he señalado, un aspecto que es lo que llamamos cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces, el desarrollo de este programa obviamente es un esfuerzo de varias instituciones aquí representadas, y lo que podremos analizar en estos 40, 50 minutos es lo que ya se señaló en el inicio, un espectro clínico epidemiológico de mujeres, digamos, jóvenes. Ahorita definiré quién es mujer joven con cáncer de mama. Obviamente, la necesidad de respuesta a esta creciente demanda en mujeres menores de 40 años desde el punto de vista psicosocial, y naturalmente aparte de ello en el espectro clínico de tratamiento, que cada día se convierte en un reto más complicado. Conocer mejor lo que hemos hecho en el perfil genético de este grupo y naturalmente abrirlo a todos ustedes a preguntas, comentarios y discusión. Entonces, recientemente la doctora Piñeiros, una de las líderes de registros de cáncer en América Latina, representando a la IARC, publicó este manuscrito en la revista Lancet de las Américas, en donde pues presenta el panorama general de los casos de cáncer de mama a nivel internacional. Y aquí podemos observar que a nivel de América Latina el cáncer de mama representa el 14.3% del total de neoplasias en esta región de América Latina y del Caribe. Y por supuesto, lamentablemente, y como todos lo sabemos, es una de las principales causas de muerte a nivel internacional, sobre todo en las regiones
de donde el diagnóstico temprano no es tan frecuente, y México no está excluido de ello, en donde vemos que la mortalidad finalmente es alrededor del 8.1%, siendo la principal causa de muerte en México en mujeres de 15 a 69 años de edad. En este mismo artículo, pese a las limitaciones que tenemos en nuestro país para calcular tasas de incidencia ante la ausencia de un registro de cáncer de base poblacional, aquí en la IARC lo que hace es toma los datos de mortalidad de diferentes países donde no hay registros de cáncer de base poblacional y estima aproximadamente el total de casos. Entonces, lo que podemos observar aquí es que del total de casos diagnosticados en América Latina, en este año que se analizó, que es el 2020, hay cerca de 1,5 millones de casos diagnosticados en esta región, y aquí podemos ver cómo claramente Brasil y México llevan al menos en el número total de casos de cáncer. México con cerca de 200,000 pacientes diagnosticados año con año, de acuerdo a las proyecciones de la IARC, y naturalmente el gran país de Sudamérica, Brasil, es casi 600,000 casos de cáncer en general año con año. Y por ello también podemos decir en paralelo que el número de fallecimientos aquí ilustrado pues es sustancial, al menos en el número total vemos que México ocupa el segundo lugar en número de fallecimientos asociados a alguna neoplasia maligna. Entonces, ya desde hace varios años, la doctora Villarreal y varios de nosotros estamos interesados en conocer frecuencia en el diagnóstico, la edad del diagnóstico de mujeres en diferentes partes del mundo. Seguramente la doctora Villarreal ahondará un poco más en cómo se presentan y el reto en el tratamiento, pero aquí lo que quiero ilustrar en varias partes de América, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, es la distribución entre lo que llamamos cáncer de mujeres jóvenes, alrededor de 0 a 39 años y de 40 en adelante, y lo que podemos ver claramente es que hay un diferencial. Si ustedes pueden ver aquí Canadá con el 12%, mientras que Brasil el 32%, México el 12%, y en relación, perdón, de la mortalidad, precisamente la distribución en diferentes partes de América es en ese sentido va en incremento, y México tiene casi un 21%. Entonces, con estos números podemos ver claramente que el fenómeno es diferencial de acuerdo a la región y el lugar en donde se estudia, y esto fue publicado ya casi hace 10 años, y se mantiene este patrón diferencial en el momento del diagnóstico de cáncer. Y si lo vemos de manera global, casi el 20% en mujeres de 44 y menores de años en América Latina, en contraste de solo el 12% en lo que es Canadá y Estados Unidos. Y si vemos a la mortalidad, pues lamentablemente es lo mismo, vemos casi el doble la mortalidad en mujeres denominadas mujeres jóvenes o menores de 44 años, en contraste con Canadá y los Estados Unidos. De manera que con este panorama y este espectro general en la bondad de los datos epidemiológicos, es que con una sola gráfica aquí ilustrado en América Latina, entre el momento del diagnóstico en promedio en toda América Latina y en el momento del fallecimiento, pues vemos que hay un gran paralelismo, lo que indica sin duda es que tenemos un retraso en el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres jóvenes y una alta tasa de mortalidad, en donde la razón, incidencia y mortalidad, pues en muchos casos es cercana a uno. De ahí esta importancia de conocer mejor el espectro de esta enfermedad. Y por último, ya para darle entrada a mis colegas, en un artículo reciente lo que logramos obtener es el análisis de más de 56,000 mujeres financiadas a través de lo que era el Seguro Popular, analizando lo que llamamos el treatment gap en inglés, es decir, esta oportunidad que se tiene de tratamiento, cómo está la oportunidad de tratamiento. Entonces, simplemente para ilustrar con los extremos, se asumió que en el 2007, o sea, antes del 2007 o en el 2007, cuando inició este programa, única y exclusivamente este análisis en esta población no asegurada, cerca del 70% de la población no asegurada
se asumía con este modelo que hicimos de acceso, que no tenían acceso al tratamiento integral de cáncer de mama. Y afortunadamente a lo largo de estos años, del 2006 hasta el 2016, cuando cerramos este análisis, logramos que la reducción en este espacio de tratamiento treatment gap tuvo una caída vertiginosa, lo que enfatiza la importancia del financiamiento en este grupo de pacientes, lo cual logra en población no asegurada, aquí ilustrada, una reducción sustancial del 70% a solo el 15% en población mexicana que no tenía acceso a la seguridad social. Muy bien, pues con esto simplemente yo lo que quiero señalar es que lamentablemente en los últimos 2 años cancerología se ha visto sobresaturada en la demanda de atención médica. Nosotros tradicionalmente se veían 600, 650 nuevos casos de cáncer de mama. Para estos últimos 2 años hemos rebasado el número de 1,200 y obviamente aunque este hospital tenía o fue planeado para este crecimiento, pues de un año para el otro estamos casi al total de la capacidad del servicio de tumores mamarios. Y en este grupo, naturalmente, vemos mujeres jóvenes en un gran número, más del 18-20%, más del 60%, casi el 70% en etapas avanzadas, de manera que espero que a la conclusión de este simposio ustedes consideren junto con nosotros que es fundamental volver a replantear una política pública para la mejor detección temprana y la prevención hasta donde se pueda en la reducción de riesgo de cáncer de mama en nuestro país. Gracias y con ello le cedo la palabra a la doctora Cintia Villarreal. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un placer estar aquí presentando y estar pues a la par de mis colegas. Le doy gracias al doctor Moar por la introducción. Y bueno, de lo que yo les voy a platicar es sobre el espectro clínico y epidemiológico del cáncer de mama en las mujeres jóvenes en México. Y bueno, primero pues conocer que este padecimiento en este grupo de pacientes jóvenes es un problema prevalente y es creciente en nuestro país. Y como comentábamos con el doctor Moar, cuando vemos la prevalencia de mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama, que esto se define cuando tienen una edad de 40 años o más joven, esto representa alrededor del 12% del total de mujeres que vemos en nuestra consulta, que si lo comparamos con países como Estados Unidos o Canadá, esto pues es alrededor del 5%. Entonces vemos todos los días una gran proporción de pacientes jóvenes que tienen diferentes características y un diferente espectro, que eso equivale a alrededor de 2,300 casos nuevos en México de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Además, cuando vemos a instituciones de referencia, como lo es el Instituto Nacional de Cancerología o el Hospital San José en Monterrey, vemos que este número incluso se aumenta. La prevalencia de pacientes jóvenes que vemos al día es alrededor del 14 al 15%, lo cual pues es muchísimo. Vemos mucho este tipo de pacientes en nuestra consulta diaria y notamos que es un grupo que tiene una necesidad y un espectro diferente. Y pues esto no va a cambiar en los próximos años, ni en mujeres jóvenes, ni en mujeres mayores, porque la tendencia a que haya más casos de cáncer de mama a través de los años sigue en aumento. Entonces, ¿por qué son particularmente diferentes o por qué tenemos que considerar al grupo de mujeres jóvenes como un ente distinto al resto de la población de mujeres de una edad mayor? Pues básicamente son 2 aspectos. Uno es la parte biológica, son un grupo de pacientes que tienen tumores generalmente con una biología tumoral más agresiva y por el otro lado tienen necesidades diferentes a las que tiene una paciente mayor. Entonces, en cuanto a la parte más clínica, pues el cáncer de mama en mujeres jóvenes en general está asociado a un pronóstico más sombrío por varias causas. Uno es que tiene fenotipos de cáncer más agresivos, los tumores suelen ser de más alto grado. Muy frecuentemente las pacientes tienen etapas avanzadas al diagnóstico y esto se debe por un lado a que son cánceres que tienen una proliferación más rápida,
pero por el otro lado, como decía el doctor Moar, que son pacientes que muchas veces se retrasa el diagnóstico debido a la baja sospecha. Tienen tumores con baja proporción de tumores con receptores de estrógeno positivos y son más probablemente triples negativas y HER2 positivas, que corresponde al grupo de pacientes que tienen un peor pronóstico. Por tanto, la edad joven es un factor independiente predictor de desenlaces adversos en diferentes estudios. ¿Cuál es nuestra experiencia? Y esta es pues una experiencia grande e importante que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología, donde tomamos en cuenta 4,315 pacientes que vimos en el hospital del 2007 al 2014. De aquí podemos ver que de nuevo tenemos este número que se repite, que el 15% de las pacientes que vemos o que veíamos en este periodo eran mujeres jóvenes de 40 años para abajo. Podemos ver que las mujeres jóvenes tienen tumores más grandes. La mitad, un poco más de la mitad de las pacientes tienen tumores mayores de 5 centímetros o tumores que infiltran la piel o el músculo versus 40% de las mujeres mayores. El 75% de las mujeres jóvenes ya tienen enfermedad ganglionar al momento del diagnóstico y 15% de ellas tienen enfermedad metastásica al diagnóstico. Por otra parte, casi todas las pacientes, el 93% de las pacientes reciben quimioterapia como parte de su tratamiento, lo cual pues evidentemente esto tiene efectos que pueden ser pues detrimentales para su calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Muchas de estas pacientes reciben el tratamiento antes de la cirugía de forma neoadyuvante, que generalmente se requiere así cuando son tumores o más grandes o que tienen una biología tumoral más agresiva, y solamente el 15% de las pacientes tuvo una cirugía conservadora. Y en muchos de estos parámetros, los que están resaltados en negrita, vemos que esto fue estadísticamente distinto en comparación con el grupo de edad mayor. Aquí podemos verlo de otra forma, que el 62% de las mujeres jóvenes se presentaron con un cáncer localmente avanzado al momento del diagnóstico, y cuando vemos los subtipos de cáncer de mama, vemos que es más prevalente en las mujeres jóvenes los subtipos más agresivos como el HER2 en un 25% y particularmente el cáncer de mama triple negativo, que en 23% corresponde a este subtipo, lo cual es diferente al grupo mayor. Cuando vemos al grupo de cáncer hormonosensible, vemos que el 70% de las pacientes jóvenes tienen un cáncer luminal B, que es el cáncer que tiene más probabilidad de recurrencia en cuanto a los tumores hormonosensibles. Entonces, por donde lo veamos, ya sea que haya más luminales B, más triples negativos, más tumores localmente avanzadas, estas pacientes pues tienen, todo esto confiere a que tengan un peor pronóstico. Y esto lo pudimos corroborar en este análisis, donde vemos la supervivencia libre de enfermedad en el grupo de mujeres jóvenes, que es la línea verde, que es significativamente peor que en el grupo de mujeres mayores, con una diferencia absoluta que es del 10%. Y la supervivencia global también. Las pacientes jóvenes tienen una peor supervivencia global cuando las comparamos con las pacientes mayores. Y el particular, esto es muy importante, cuando vimos por subtipo de cáncer, si les iba diferente a las pacientes jóvenes versus mayores, nuestro grupo y otros grupos han visto también que para el cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo a las pacientes les va muy similar, el pronóstico no es diferente, pero particularmente para el grupo de luminales B, que es el más prevalente en las mujeres jóvenes, la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global es peor en el grupo de jóvenes comparados con las mayores. Entonces aquí tenemos una gran área de oportunidad para poder ver más estrategias de cómo disminuir la recurrencia en este grupo particular de mujeres que tienen cánceres hormonosensibles luminales B. Lo otro importante de considerar en las mujeres jóvenes, como les comentaba, es que tienen necesidades particulares, y esto es porque pues obviamente tienen una mayor esperanza de vida en ausencia de cáncer de mama. Las pacientes jóvenes generalmente no tienen comorbilidades, tienen más probabilidades de recibir quimioterapia, ya sea antes o después de la cirugía, porque tienen tumores más grandes, biologías más agresivas. Y esto hace que sea mucho más probable que las pacientes experimenten menopausias súbitas, que pueden ser temporales, pero también permanentes,
y todo lo que esto lleva como efecto secundario. Y sabemos que son diferentes las necesidades psicológicas y sociales de las mujeres mayores, que esto ahondará en un momento la maestra Platas. Hemos en nuestro grupo pues estudiado varias de las necesidades de soporte que son importantes en el grupo de mujeres jóvenes y que tenemos que poner especial atención. Y uno de los primeros estudios que hicimos fue en relación a la parte de fertilidad. Entrevistamos a 134 pacientes que estaban en vigilancia y lo que investigamos es que el 35% de ellas eran nulíparas al diagnóstico. Más del 40% habían estado preocupadas acerca de la parte de fertilidad al momento del diagnóstico y solo la tercera parte recordó que hubieran recibido algo de información en relación a la posibilidad de infertilidad asociada a los tratamientos y solo una paciente tuvo una oportunidad de recibir estrategias para preservar fertilidad. Otro de los aspectos que evaluamos fue la parte del uso de anticonceptivos en las pacientes jóvenes con cáncer de mama. Y pudimos ver que la mitad de las pacientes que entrevistamos eran sexualmente activas y aunque 77% comentó que usaba anticonceptivos, solamente el 30% lo hacía de forma eficaz. 17% de las pacientes solamente recordaron haber sido asesorados por sus médicos en relación al uso de anticonceptivos de forma adecuada. Y las mujeres sexualmente activas que sí recibieron consejería genética usaron anticonceptivos eficaces con más frecuencia que las mujeres que nunca recibieron una consejería, en 83 versus 22% respectivamente. Otro de los aspectos que nuestro grupo ha evaluado, y este fue un trabajo liderado por la doctora Carla Unger, fue el retraso en el diagnóstico particularmente de estas mujeres mayores y entrevistamos a 592 mujeres y estas mujeres jóvenes tuvieron intervalos de diagnóstico significativamente más largos, las mujeres jóvenes comparados con los mayores, y esto se asoció a que tuvieran cánceres más avanzados. Las mujeres jóvenes frecuentemente experimentaron falta de sospecha del cáncer por parte del primer médico que consultaron, utilizaron un mayor número de servicios de salud diferentes comparado con las mujeres mayores y tuvieron más consultas médicas antes de llegar a un centro de atención del cáncer. Entonces, lo que pude demostrar con este estudio la doctora Unger es que las pacientes jóvenes se retrasa su diagnóstico y su tratamiento muy significativamente debido a que no se sospecha por los primeros médicos que las valoran y eso finalmente tiene una consecuencia en su desenlace. Entonces, viendo que hay pues necesidades diferentes tanto de la parte médica como de la parte social, psicológica, las necesidades de soporte, nos dimos a la tarea de iniciar el programa Joven y Fuerte, que es un programa para la atención e investigación de mujeres jóvenes con cáncer de mama, el primer programa en su tipo en Latinoamérica, donde se conjuntan tanto aspectos médicos como de psicológicos, soporte para pacientes y familiares, que está activo en el Instituto Nacional de Cancerología y en los 2 hospitales del TEC de Monterrey. Los objetivos del programa es optimizar el cuidado clínico y las necesidades de apoyo de las mujeres jóvenes y sus familias, educar a pacientes, público y profesionales de salud y promover la investigación médica, biomédica y psicosocial de estas pacientes y replicar el modelo. Como funciona es que una vez que una paciente es diagnosticada con cáncer de mama y es joven, la captamos, la invitamos al programa y detectamos sus principales necesidades y de ahí hacemos referencias oportunas. Hemos hasta ahora incluido 723 pacientes al programa Joven y Fuerte y nuestras 3 áreas principales de referencia e intervención son preservación de fertilidad, asesoramiento genético y acompañamiento psicológico y emocional. El segundo objetivo es la educación y como les comentaba, pues hemos hecho gran labor en esta área en cuanto a tener recursos para pacientes, tanto en electrónico, también la parte de tener manuales, videos y esto sí le da pues un enfoque diferente para que las pacientes jóvenes puedan tener más información. Y finalmente, el programa de Mujeres Jóvenes tiene todo un aspecto de investigación con una plataforma que tiene un estudio prospectivo
que sigue de forma continua a un grupo de pacientes jóvenes. Hasta ahora tenemos 671 pacientes incluidas en el protocolo de investigación, donde las pacientes vierten su información en relación a muchos aspectos de interés, entre ellos la parte de fertilidad, de sexualidad, calidad de vida, cognición, entre otros. Y muy rápidamente estos son hallazgos preliminares de las primeras pacientes, 100 pacientes incluidas en la cohorte, donde vemos que el 44 y 34% de las pacientes tienen etapas 2 y 3 al diagnóstico. Se repite lo del subtipo molecular, una prevalencia importante de mujeres jóvenes con cáncer de mama triple negativo en un 27% de las pacientes. Al corte de este análisis, ya 16% de las pacientes tenían una recurrencia a sitios adistantes y 9% habían fallecido como consecuencia del cáncer de mama. En cuanto a la parte de fertilidad, se confirma que la tercera parte de las pacientes son solteras, 21% sin hijos y 30% de ellas desean tener más hijos. Entonces hay una alta prevalencia de paridad no satisfecha. Y a partir de que nosotros iniciamos el programa, tenemos 53 pacientes que han hecho alguna estrategia para preservar fertilidad, muy diferente a esa única paciente que les demostré antes de tener el programa Joven y Fuerte. Por ejemplo, uno de los aspectos que nos interesa muchísimo es la parte de funcionamiento y disfunción sexual y satisfacción, y vemos que es altísimo el grado de insatisfacción y disfunción sexual en las mujeres a los 6 meses, pero permanece muy elevado a los 2 años, 50% disfunción, 26% insatisfacción. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad para intervenir. En cuanto a la calidad de vida, a los 2 años, las pacientes mejoran su calidad de vida en global, mejora el funcionamiento emocional, dolor, dificultades financieras, pero empeora el funcionamiento físico, náusea y vómito, tienen más constipación y síntomas mamarios. Entonces, de nuevo, pues aspectos que podemos intervenir. Y finalmente, otros de los aspectos que evalúa el programa Joven y Fuerte en su parte de investigación es la parte de desempleo. Vemos que aumenta la tasa de desempleo a los 2 años de 8% hasta 22% en las mujeres jóvenes, disminuye el consumo de alcohol, disminuye la proporción de pacientes que se consideraban religiosas y hasta este corte de 2 años no se encontraron cambios en cuanto a las características y otros estilos de vida, incluido el uso de tabaco, dieta y actividad física. Solamente para terminar, comentar que el programa Joven y Fuerte en México está reconocido a nivel mundial como uno de los lugares en México que tiene un programa dedicado a mujeres jóvenes, como pocos otros países tienen pues estos programas particulares. Y comentar pues que esto es un trabajo en equipo de muchas colaboraciones con asociaciones, con instituciones nacionales e internacionales, y pues con un gran equipo médico de psicología, de genética, de enfermería, de navegación, tanto en el Instituto Nacional de Cancerología como en los hospitales de Monterrey. Y con esto pues termino mi presentación y doy pie para que la maestra Alejandra Platas continúe con su charla. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, Cintia. Pues muchas gracias por este espacio para poder hablar de un tema tan importante como son las necesidades psicosociales de este grupo de mujeres jóvenes. Como ya han dado el contexto el doctor Moa y la doctora Villarreal, es un grupo que en muchos casos está aislado, que no recibe la atención a tiempo, y obviamente esto repercute en todas las necesidades que las mujeres afrontan a lo largo de la trayectoria. Y esto es lo primero que me gustaría destacar al hablar de las necesidades psicosociales. No son las mismas en diferentes momentos de la trayectoria. Hay algunas que sí permanecen, pero no todas son así. También es importante entender cómo va cambiando la realidad que viven las mujeres. Los 3 grandes momentos que hemos identificado es el diagnóstico, el tratamiento y la etapa de sobrevida. En un primer momento de diagnóstico, la diferencia que vemos en las mujeres jóvenes con las mujeres mayores es que representa un cambio inesperado en la trayectoria de la vida, y no significa que sea algo que no suceda con las mujeres mayores. La diferencia es que las mujeres jóvenes muchas veces no tienen presente que pueden tener un diagnóstico. Muchas veces les sorprende ver que son diagnosticadas con cáncer de mama a pesar de tener 30, 35 años.
E incluso esto es algo que retrasa la atención, como ya lo han mencionado, ¿no? El justamente que no se sospeche de cáncer de mama por ser una mujer joven. Asociado a esto, en muchas ocasiones es la primera experiencia que tienen el manejo de la atención médica. Entonces, esto también genera muchos retrasos en la atención que reciben porque no saben a qué hospital tienen que acudir, tal vez antes no habían tenido un diagnóstico médico, no tenían un médico que las pudiera referir, y esto va generando mayores tiempos para que tengan el diagnóstico oportuno. Y una vez que lo tienen, se sienten, lo viven como una experiencia aislada, se sienten solas porque aunque representa un porcentaje significativo en México, generalmente lo que ellas ven y lo que encuentran en los grupos de apoyo, en toda la atención que se ofrece, en la información, en las campañas, es información de mujeres mayores. Entonces esto genera un conflicto para ellas en donde lo viven como si fueran un caso único de una mujer joven cuando no necesariamente es así. Todo esto genera un impacto en que su calidad de vida se ve mucho más afectada desde el inicio, desde que reciben el diagnóstico, y por lo tanto esto aumenta la angustia psicológica con la que las mujeres afrontan todo este proceso. También se ha reportado que tienen más síntomas depresivos, ¿no? Porque es algo que no esperan, es algo que lo están viviendo de forma aislada, y afecta también en síntomas de ansiedad. Y todo esto, al ser mujeres jóvenes, no tener tanta información de sus casos, de cómo lo pueden llevar, y de todos estos aspectos que ha ido mencionando la doctora Villarreal sobre la atención que tienen que recibir, generan una necesidad de información muy importante a la que no necesariamente tienen acceso desde el inicio las pacientes. Es algo en lo que llevamos trabajando ya varios años, que puedan recibir la información oportuna, pero esto no se ha visto así todo el tiempo. Una vez que pasan la etapa de diagnóstico, las mujeres llegan a la etapa de tratamiento en donde enfrentan ya otra realidad. ¿Por qué? Por el tipo de tumores que tienen, la etapa clínica en la que se presenta y las particularidades por ser una mujer joven. Lo primero que vemos es el tema de la fertilidad, si quieren tener más hijos o no. Es un tema que hemos visto que no siempre les preguntan, tenemos muchos testimonios y estos datos son de un estudio cualitativo que hicimos con mujeres diagnosticadas en el Instituto Nacional de Cancerología, y vemos que el 30% de las pacientes decía que sí le preocupaba el tema de la fertilidad, 56% sí quería tener un hijo al momento del diagnóstico, y 34% recordaba haber explorado el tema con su médico, ¿no? Entonces esto deja a pues casi un 70% de pacientes que no tuvo ni siquiera la oportunidad de hablar esto con su médico, y es hasta pasando algunos años que viene el tema a la mesa y pueden hablar de eso. Y justamente creemos que hacia donde nos tenemos que mover, al lugar que nos tenemos que mover, es abrir esta plática de forma oportuna con las mujeres. Por otro lado está la vida profesional, que inevitablemente se ve interrumpida en mayor o menor medida cuando inician el tratamiento. Muchas veces los pacientes continúan con una vida laboral activa por necesidad, porque son sustento económico de sus familias, pero representa un gran reto para ellas, y hay muchos otros casos en donde no lo logran, y esto también repercute en su calidad de vida, en los síntomas de depresión y ansiedad. Por otro lado, tienen que afrontar efectos secundarios a los tratamientos, como los pues síntomas que ya conocemos de la quimioterapia, náusea, vómito, menopausias tempranas que no esperaban las pacientes y que no saben cómo tratarlo. En algunos casos tienen información sobre cómo manejarlo y que esto es lo que les está pasando, pero también en muchos otros vemos que no cuentan con toda la información necesaria para saber cómo pueden tratar todos estos síntomas. En el deterioro cognitivo, al ser pacientes jóvenes, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, y que es algo que se observa desde el diagnóstico, el tratamiento y la sobrevida, es que hay una demanda social, familiar, económica, laboral, mucho más grande que con una mujer mayor. Generalmente son mujeres que están trabajando, que están al cuidado de otras personas, puede ser de sus padres, personas mayores o de sus hijos,
Y toda esta demanda también influye en que las pacientes tienen una sobrecarga cognitiva que se ha documentado. Y aquí podemos ver en un estudio cómo este deterioro cognitivo se mantiene a lo largo del tiempo. De forma basal, por ejemplo, las pacientes tenían 21% de alteración en su desempeño cognitivo. A los 10 meses es 37% de pacientes que presentaba un deterioro, a los 16 meses el 36% de las pacientes y a los 28 meses el 42% de las pacientes. Se ha visto que la función cognitiva es algo que se continúa recuperando hasta 5 años después de que tuvieron el tratamiento. Falta hacer muchos estudios que hagan todo este seguimiento, pero sabemos que es algo que representa mucha ansiedad para las pacientes, porque lo notan, generalmente no es algo de lo que se les hable y no saben cómo afrontarlo, aunque podrían tener estimulación cognitiva y algunas estrategias para compensar, porque en ocasiones también esta sobrecarga cognitiva genera fatiga para la paciente. Por otro lado, tenemos el impacto en imagen corporal. En este mismo estudio cualitativo que les comentaba, vimos que el 45% de las pacientes reporta sentirse menos femenina, el 55% estar avergonzada por su cuerpo y el 46% preocupada por el atractivo sexual. Obviamente esto muy asociado con el interés, la función y satisfacción sexual que también se ve afectado, y toda esta información lo que nos evidencia es la gran necesidad e importancia de atender todos estos aspectos de forma oportuna, por un lado, y también considerar las cirugías reconstructivas como algo muy importante del tratamiento por el impacto que genera en la calidad de vida de las pacientes y que lamentablemente no siempre se ofrece. Y en la tercera etapa vemos, en etapa de sobrevida, que años después del tratamiento, las mujeres más jóvenes experimentan distintos desafíos prácticos y emocionales. Muchas veces pensamos que al terminar el tratamiento, la mujer joven se puede integrar fácilmente a su vida, y vemos que es todo lo contrario. En realidad, las mujeres jóvenes tienen un reto mayor para retomar todas sus actividades cuando terminan tratamientos. Por un lado, muchas veces tienen efectos secundarios a largo plazo, tienen que continuar con algunos tratamientos y tienen una mayor demanda, ¿no? Que les exige regresar a tener más actividades y lo tienen que hacer poco a poco, y obviamente hay menos pausa para ellas. Hemos visto que el tema laboral es un gran reto para las mujeres, no conocen todas cuáles son sus derechos en cuanto a si tienen que compartir su diagnóstico, cuál es el momento, hasta dónde llega la necesidad de ellas de decir que tienen que estar yendo a citas o no. Y es un área en la que tenemos mucho que trabajar, porque como ya mencionaba también la doctora Cintia Villarreal en sus datos, muchos pacientes no logran regresar a su vida laboral, y esto es algo que afecta en su satisfacción personal y por lo tanto en su calidad de vida. Además, vemos que en la sobrevida y una vez que terminan los tratamientos, hay un gran impacto en las relaciones familiares y en las redes sociales. Muchas veces son mujeres que o tienen hijos pequeños y están empezando una familia, que también vemos un porcentaje alto de mujeres que en este proceso viven una separación, y hay algunas otras que todavía no tenían una familia y que la quieren empezar, pero tienen que empezar desde otro lugar en todos los rubros, desde el punto de vista emocional, físico y de salud. Entonces esto vuelve mucho más complejo que puedan consolidar una familia, y es una de las áreas en donde necesitan mucho apoyo y acompañamiento. ¿Cuál es la realidad que vemos en México y lo que se ve en el mayor número de centros de salud? Vemos que todas las opciones para mitigar estos efectos secundarios son limitadas. Cada vez se habla más de la fertilidad, de la importancia de hablarles de esto a las pacientes, de la anticoncepción, de darles alternativas, de las cirugías reconstructivas, del apoyo psicológico. Sin embargo, esto no significa que sean servicios disponibles en todos los hospitales. Y aunque las pacientes ya lo tienen un poco más presente al momento que quieren acceder a los servicios,
no están disponibles, muchas veces son servicios a los que pueden tener acceso con un costo y ellas no siempre lo pueden cubrir. Es posible por la misma causa que estas mujeres no tengan acceso a la reconstrucción después de la mastectomía, lo cual repercute en su satisfacción de autoimagen, en cómo se viven ellas, pero también estos dos puntos generan mucha frustración en cómo lo viven cuando saben que es un servicio que les podría beneficiar, pero que no pueden tener acceso a él. Y bueno, lo que más vemos es que ahí sí la mayoría de los servicios de salud no contemplan la conservación de fertilidad. En los casos que se hace es a través de programas especiales, pero no es un servicio que se ofrezca de forma sistemática a las pacientes, aunque es una necesidad que está mucho más presente de lo que teníamos consciente hasta hace algunos años. Y el apoyo psicosocial para las mujeres jóvenes, creo que este es uno de los servicios que cada vez se cubre más, que es justamente todo el apoyo psicológico, social, la navegación de las pacientes, que en gran parte de los casos ya lo reciben y sin costo extra. En el programa Joven y Fuerte, que ya les platicaba un poco la doctora Cintia Villarreal, que es un programa de navegación para mujeres jóvenes, tiene estos componentes de atención, investigación y educación. El componente de educación muy importante, precisamente es uno de los componentes que ha crecido a raíz de todas las necesidades que hemos identificado y la importancia de que las pacientes reciban psicoeducación de forma oportuna para atravesar mejor estos 3 momentos de la trayectoria. Hace algunos años hicimos un estudio para evaluar cómo vivían las pacientes este programa y si ellas percibían que haber sido acompañadas por el programa significaba una diferencia en la atención que reciben. Y lo que vimos, y también preguntábamos aquí si ellas creían que el momento para acercarnos era el adecuado, porque también muchas veces se ha visto que recibir mucha información es algo que puede generar ansiedad. Y en el programa, el momento en el que hacemos el primer acercamiento es al momento del diagnóstico, y el 94% de las pacientes que encuestamos nos dijo que consideraba idóneo que el momento de primer contacto fuera el diagnóstico, que fuera desde un primer momento. El 82% consideraba que el apoyo brindado era útil para afrontar su enfermedad, y los servicios que veían como más importantes del programa era la prestación de servicios psicológicos, los servicios de soporte que tiene que ver con todo esto de fertilidad, genética, anticoncepción, función sexual, cognición, y justamente la parte de la información, el darles información detallada sobre la enfermedad, que lo hemos ido logrando a través de diferentes medios, como ya comentábamos, existe el manual, hemos tratado de trabajar en diferentes medios y formatos para acercar la información a través de videos muy cortos, PDFs, pero cada vez más vemos que tienen que ser materiales cortos, concretos, que le puedan transmitir en muy poco tiempo mucha información a las pacientes. Y el 81% recordaba haber sido informada sobre temas de fertilidad, 45% específicamente sobre las estrategias de preservación y 33% deseaba tener más hijos al momento del diagnóstico. Y bueno, como ya se mencionó, hemos logrado que un número importante de pacientes haya logrado la preservación de fertilidad en tiempo gracias a que fue informada al momento del diagnóstico, ¿no? A este 81% que recuerda haber sido informada sobre el tema. Y como conclusión, ¿qué vemos nosotras a raíz de esta experiencia? Primero, estudiando este grupo de mujeres jóvenes que no tenía la atención, que no tenía un programa específico para ellas, contrastándolo con lo que ha sucedido una vez que existió el programa Joven y Fuerte, y es la importancia de tener intervenciones tempranas que estén centradas en servicios psicológicos, en servicios de soporte, y muy importante las intervenciones educativas. Creo que cada vez más vemos que estas son intervenciones de bajo costo que generan un gran impacto en la atención que recibe la paciente, y por otro lado también
hacen corresponsable a la paciente de poder acceder a la información que las va a beneficiar. Entonces, nos parece que desde ahí se puede generar el empoderamiento de las pacientes de un lugar mucho más responsable y que genera justamente el poder disminuir el sufrimiento psicológico y social que viven con un diagnóstico de cáncer de mama en una edad joven y que no termina cuando terminan el tratamiento. Por esto, porque al final son consecuencias que se viven a corto, mediano y largo plazo, y entre antes se atienden, es mucho mejor la calidad de vida que pueden tener las mujeres y sus familias. Muchas gracias. Y me parece que sigue la doctora Liliana para hablar del componente genético. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Gracias, doctor Moar. Si escuchan mucho ruido detrás de mí es porque trajeron una banda al Instituto Nacional de Salud Pública por alguna razón, pero espero que se escuche bien. El día de hoy me gustaría hablar sobre los avances y perspectivas del proyecto de identificación de marcadores de riesgo y pronóstico en mujeres jóvenes con cáncer de mama mediante el análisis genómico. El objetivo de este proyecto ha sido identificar variantes germinales con relevancia clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Con esto en mente, seleccionamos algo que los genetistas llamamos fenotipo extremo, es decir, mujeres jóvenes con cáncer de mama, y pensando en poder abarcar la arquitectura genética completa del cáncer de mama, seleccionamos hacer una secuenciación de exoma completo. Ahora, hemos estudiado un grupo de 200 mujeres con cáncer de mama diagnosticadas a una edad igual o menor a los 40 años, que aceptaron mediante la firma de consentimiento informado participar en el estudio. La invitación para participar en este estudio se realizó en la primera consulta de asesoramiento genético. El asesoramiento genético, como ya mencionó la doctora Villarreal y Alejandra, es fundamental en las mujeres jóvenes, dada la alta probabilidad que tienen de ser portadoras de cáncer hereditario. Todas las guías clínicas, tanto internacionales como nacionales, sugieren que toda mujer menor de 45 años debe ser referida a la consulta de genética. En el caso de estas mujeres que se integraron al estudio, en la primera consulta genética se hizo una historia clínica completa y familiar, una exploración clínica, educación sobre los mecanismos de herencia y una explicación de posibles resultados del estudio molecular. En la segunda cita se entregaron los resultados del estudio molecular, así como la explicación de medidas de riesgo y prevención e invitación a familiares para estudio de extensión. Para realizar el análisis genómico, recolectamos muestras de sangre, hicimos la extracción de DNA total y lo enviamos liofilizado al NCI para hacer un análisis de exoma completo. El exoma completo lo pedimos con una profundidad de 100 por o 100 veces. Esto nos permite que sea un exoma para diagnóstico, no solamente para investigación, y además secuenciamos las regiones regulatorias y los sitios de splicing. Posteriormente, los exomas se alinearon con el genoma humano versión 37 y realizamos básicamente 4 tipos de análisis. El primero fue un análisis en genes de alta penetrancia. En el segundo análisis incluimos genes de moderada penetrancia. Finalmente analizamos variantes comunes y ancestría genética. Voy a hacer una descripción muy rápida de las pacientes que están incluidas en el estudio que coinciden con las características clínicas que ha mostrado la doctora Villarreal. La mediana de edad en este grupo de pacientes fue de 35 años. En las pacientes que detectamos mutaciones, la mediana de edad era de 29 años. El 50% de las pacientes fueron diagnosticadas en etapa clínica avanzada y el 85% tenían histología ductal. El 65% expresaban receptor de estrógenos, el 25% eran triple negativos y 4% de las pacientes incluidas tenían cáncer de mama bilateral al momento del diagnóstico. Con una mediana de 62 meses de seguimiento, identificamos que 10 de las pacientes habían fallecido y 20% de ellas tenían recurrencia. Ahora, sobre algunos factores de riesgo del estilo de vida que pudimos identificar en estas pacientes, el 63% presentaba sobrepeso y obesidad, el 16% hiperglucemia diabetes, 18% reportó consumo de alcohol
25% consumo de tabaco y el 25% tenían antecedentes familiares de cáncer en primer grado, lo cual es distinto a las mujeres de mayor edad. Ahora, todas estas características clínicas coinciden con las características de cohortes más grandes como las que han trabajado el doctor Alejandro Moar y Cintia. El 50% de la población que estudiamos son consideradas mujeres muy jóvenes, es decir, la mitad de las pacientes incluidas eran menores de 35 años. Decidimos hacer el análisis de los genes de cáncer a 3 niveles. El primer nivel fueron variantes de alta penetrancia en genes diagnósticos de cáncer hereditario. Los resultados de este estudio se encuentran en el artículo Variantes clínicamente relevantes en una cohorte de mujeres jóvenes con cáncer de mama. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia e impacto clínico de mutaciones germinales en síndromes causantes de cáncer hereditario. Analizamos 96 genes. Y el principal resultado de este estudio es que 10% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama tienen cáncer hereditario. ¿Cuáles fueron los genes que identificamos que son causantes de este diagnóstico? Bueno, encontramos 6 genes. BRCA2 es el gen más mutado en este grupo de mujeres. Encontramos 6 mutaciones. El gen siguiente es BRCA1. En BRCA1 encontramos 2 deleciones grandes, una que es la deleción 912, que es considerada como una mutación fundadora mexicana, y también encontramos una deleción en los exones 5 a 11. Entonces, podemos decir con mucha certeza que el 3% de los cánceres en mujeres jóvenes son causados por mutaciones en BRCA2, el 2% en BRCA1, el 1.5% de los casos por mutaciones en CHEK2 y TP53, el 1% en PALB2 y el 0.5% en RAD51C. Solo una de las pacientes mostró tener la mutación fundadora en BRCA1 y describimos una nueva mutación en RAD51C. Cuando hicimos un análisis de la ancestría genética, hicimos un análisis por 3 clústeres, ancestría africana, caucásica y nativoamericana. De izquierda a derecha, lo que podemos observar en azul es la ancestría nativoamericana. Cada una de estas líneas representa a una paciente, entonces podemos ver la composición en porcentaje de cada una de las ancestrías. La mediana de ancestría nativoamericana en este grupo de estudio fue del 73% e identificamos que el 5% de las pacientes incluidas tienen un exoma 100% nativoamericano. Cuando hicimos un análisis sobre las variantes mutacionales y algunas características clínicas, identificamos que por cada año en el incremento de edad, la posibilidad de tener una mutación en estos genes disminuye en un 18%, es decir, en cuanto a mayor edad, menor es la probabilidad de tener una mutación. Los antecedentes familiares de cáncer también son un factor de riesgo muy importante para las mutaciones. Encontramos un OR de 8.26. No encontramos asociación con tipo histológico, etapa clínica, receptores o ancestría y el estatus mutacional. Y al hacer los análisis de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, tampoco encontramos diferencias. Ahora, las variantes de significado incierto representan un reto clínico muy importante para su interpretación. En este grupo de 200 pacientes encontramos que cerca de un tercio tiene variantes de significado incierto o variantes probablemente patogénicas. La mayoría de estas variantes se encuentran en el gen ATM, seguido por CHEK2. Sabemos que para generar evidencia suficiente para poder interpretar estas variantes necesitamos descripción de estas variantes en otros cánceres, estudios de agregación familiar y evidencia experimental, que es algo en lo que tenemos un equipo de doctorantes y postdoctorantes trabajando. El siguiente nivel de análisis consistió en ampliar la cantidad de genes de cáncer que incluimos. Entonces, los resultados de este estudio están publicados en el artículo Variantes germinales de cáncer en mujeres jóvenes con cáncer de mama. El objetivo fue determinar la prevalencia de variantes germinales raras en genes de cáncer. Para alcanzar este objetivo utilizamos un software libre llamado Pick and Pay desarrollado por el Hospital St. Jude y lo que hicimos fue analizar 862 genes de cáncer.
Este programa Pick and Pay clasifica las variantes como un tipo de premiación deportiva en donde asigna la medalla de oro a variantes que son truncantes, que tienen pérdida de función o variantes que se encuentran previamente reportadas en bases de datos clínicas como ClinVar y Cosmic. El siguiente nivel son variantes Silver, que representan mutaciones importantes, pero que son cambios en marco de lectura o inserciones y deleciones pequeñas en genes no supresores de tumores. Finalmente, las variantes bronce, que son aquellas que se predicen como toleradas o benignas. Ahora, para el análisis incluimos 115 mujeres con 1.200.000 variantes. De estas seleccionamos 6.500 variantes en 862 genes. Y finalmente, después de la limpieza bioinformática y manual, pudimos identificar 39 genes mutados, lo cual representa que 34% de las pacientes tienen una mutación patogénica en oncogenes o genes supresores de tumores. En comparación con el estudio anterior, que solamente teníamos una explicación para el 10% de los casos, esta ampliación a 800 genes de cáncer nos permite identificar una variante causal en el 34% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama. Esta es la lista de genes que encontramos mutados. Son 39, esta es la frecuencia con la que la encontramos en estas pacientes. BRCA2 sigue siendo el gen más mutado en mujeres jóvenes. Como pueden observar, el sistema no detecta de lesiones grandes, entonces no puede detectar las mutaciones fundadoras en BRCA1, encontramos 2 de lesiones grandes, y la mayoría de estos genes son genes de reparación, clasificados como genes supresores de tumores u oncogenes. Cuando hicimos también un análisis de asociación entre las variantes clasificadas como GOLD y algunas características, podemos ver nuevamente que hay una asociación o mayor riesgo cuando hay una historia familiar de cáncer. Comparado con los 96 genes anteriores, podemos ver que si bien existe un riesgo, el riesgo es menor, con un OR de 3.21. Una edad de diagnóstico menor de 30 años también aumenta el riesgo de ser portadora de la mutación con un OR de 3.74. Y finalmente también observamos que las pacientes que tienen mutaciones tienen un mayor riesgo de ser detectadas en etapas clínicas avanzadas. Este tipo de asociación ha sido descrita, por ejemplo, con mutaciones en BRCA1 y BRCA2, lo cual nos puede hacer sospechar que este tipo de mutaciones provocan tumores más agresivos o más invasivos. Ahora, cuando analizamos la supervivencia libre de enfermedad en aquellas pacientes que tenían variantes en oncogenes y genes supresores de tumores, en comparación con aquellas que no tenían mutaciones, observamos que las mujeres con mutaciones GOLD, aquí representadas por la raya roja, tienen una menor supervivencia libre de enfermedad y una menor supervivencia global. Ahora, cuando nos enfocamos en hacer análisis de variantes comunes, hicimos un análisis de variantes de farmacogenética. En la tesis de doctorado del doctor Trujillo, evaluó el efecto de genes del citocromo P450 encargados del metabolismo de fármacos de quimioterapia y de terapia hormonal. Lo que observamos con una mediana de seguimiento de 60 meses es que hay 2 variantes genéticas que provocan, aquí vistas en la gráfica en azul, provocan un metabolismo acelerado y esto también está asociado con una menor supervivencia libre de enfermedad. Finalmente, tenemos varias perspectivas para el proyecto. Estamos enfocados en analizar funcionalmente las variantes Silver o aquellas variantes de las que no tenemos evidencia de si son patogénicas o no. Hay una estudiante de doctorado desarrollando un score pronóstico de recurrencia y metástasis y también hay un análisis de deterioro cognitivo post-tratamiento. En conclusión, el análisis de exoma permite la identificación de una mayor cantidad de variantes causales en genes de cáncer comparado con genes nada más asociados a cáncer de mama. Los análisis funcionales proveerán información sobre las variantes raras para futuros estudios y el score pronóstico permitirá predecir recurrencia y metástasis en este grupo. Quiero agradecer a muchísimos colaboradores, incluyendo Alejandra, Cintia y el doctor Moar, el programa Joven y Fuerte, porque nos ha apoyado de forma muy importante para el reclutamiento de pacientes. Agradezco mucho su atención y pues aquí están mis datos de contacto para cualquier pregunta o colaboración. Muchas gracias.
Adelante, doctor Moar. Gracias. Para comentarios, para preguntas, por favor, si quieres. Gracias nuevamente, doctor Fajardo. Pues, en fin, está abierto a preguntas y comentarios de los diferentes participantes en este simposio. Mientras se animan, yo tendría... bueno, ya se animaron varios, entonces mejor doctor Abdo, por favor, y después doctor Cruz. Adelante, doctor Abdo. Gracias, doctor Moar. Felicidades por este espléndido simposio. Y como le preguntaba yo a la maestra Platas en el chat, me gustaría que me comentara, entendemos bien que el paciente es el centro, pero ¿cómo se abordan las necesidades psicosociales de la familia? Estamos de la familia directa, estamos entendiendo que son jóvenes, el esposo es joven, los hijos a veces son muy pequeños, y entonces el servicio de salud se le otorga a la paciente, pero ¿cómo apoyar ese entorno? Y a la maestra Villarreal, también algo que a mí me preocupa mucho como gastro y como gente que trabaja con el hígado graso, uno de los problemas graves a los que nos enfrentamos en el periodo final, ya después de los tratamientos que ustedes dan, es que estos pacientes suben mucho de peso. Y suben mucho de peso pues, por depresión o porque se abandonan un poco, o por muchas razones, porque no pueden hacer ejercicio. Y cuando desarrollan estos aspectos de hígado graso, empiezan a tener deficiencias importantes de adiponectina. Y sabemos perfectamente que, bueno, los niveles bajos de adiponectina tienen que ver con recidivas tumorales a largo plazo. De hecho, cuando los niveles son medios o altos, hemos hecho estudios al respecto y encontramos que hay casi un 61% de reducción de riesgo de recidiva. ¿Qué hacen ustedes al respecto? ¿Trabajan con los gastos, con los endocrinólogos para poder llevar estos controles? Sería mi pregunta fundamental. Gracias. Primero, Alejandra, por favor, y luego bajamos con la doctora Villarreal. Adelante. Sí, claro que sí, pues la familia, el abordaje es similar al de la paciente, sobre todo con la pareja. Lo primero es cubrir las necesidades de información. Creemos que esto en un primer momento hace toda la diferencia para que de ahí tengan una trayectoria distinta y generalmente los materiales que tenemos pueden resolver gran parte de las dudas que tiene la pareja, los padres de la paciente, hermanos, las personas más cercanas a ella. De hecho, tenemos algunos capítulos también en el manual, tenemos un capítulo que habla en particular de cómo se puede abrir el tema con la pareja. Aquí es importante y ya en la intervención psicológica lo que hacemos es contemplar un espacio en el que se puede invitar a la pareja. Y entonces se abre también cómo ellos pueden empezar a comunicar y hablar todo el tema del diagnóstico, que muchas veces lo que más afecta es que es un tema no hablado en las familias. Entonces, con esta intención se abre el espacio para que puedan estar los dos y si se considera necesario, se ofrece el espacio individual también a los familiares. Y a quién se ofrece depende de quién es la red de apoyo primaria. En algunos casos es el esposo, pero en muchos otros puede ser la hermana, la mamá, y es ahí que tenemos que definir quién es la persona que lo requiere. En el caso de los niños es similar. Lo primero es cubrir estas necesidades de información y obviamente se hace con materiales adecuados para los niños según su edad. Hoy ya tenemos muchas más opciones para irle explicando a los niños qué significa un diagnóstico de cáncer, cuáles van a ser los tratamientos, cómo va a vivir un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia su mamá. Lo más importante es hablarlo, que sí se pueda comunicar esta información al niño. Esta idea de no decirles, que es algo que muchas veces acaba siendo contraproducente. Y se pueden integrar, en algún momento se pueden hacer sesiones familiares para que todos reciban este apoyo psicológico. Entonces iría básicamente en estas dos líneas, necesidades de información dirigidas a la persona, ya sean niños o cuidadores primarios, y el apoyo psicológico que puede ser grupal o individual, o los dos. Uno no excluye al otro. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora Villarreal, por favor. Pues mencionó, doctor, un problema que definitivamente es un área de oportunidad grandísima porque creo que falta muchísima intervención por hacer. Efectivamente, las pacientes con cáncer de mama, jóvenes y no jóvenes, tienden a subir de forma significativa de peso por un sinnúmero de razones, pero una de las principales en mujeres jóvenes es esta menopausia
que puede ser temporal, pero muchas veces es permanente. La mayoría de las pacientes, incluidas las jóvenes, tienen cáncer hormonosensibles que requieren un bloqueo de al menos 5 años y muchas veces al terminar estos 5 años ya no recuperan función ovárica, entonces batallan mucho para bajar de peso. Y también considerar que hay medicamentos como el tamoxifeno que además se asocian a esteatosis hepática. Entonces sí hay un conjunto de entidades que al final repercuten a que la paciente tenga mucha dificultad para bajar de peso. Sí hay estrategias y bueno, perdón, nada más también considerar que también efectivamente, como usted mencionaba, hay una evidencia bastante robusta de que las pacientes con cáncer y obesidad tienen con historia de cáncer, que tienen sobrepeso o obesidad, tienen más probabilidad de recurrencia que una paciente que tiene un peso adecuado. Entonces, sí es algo que enfatizamos mucho en la consulta. Sé que hay algunos programas dirigidos a este tema. Por ejemplo, la doctora Claudia Arce en el INCAN ahorita tiene un proyecto donde están asesorando a las pacientes para la dieta y las están proviendo de un programa de ejercicio. Nosotros acabamos de terminar una intervención de mindfulness en las pacientes con cáncer de mama, que se ha visto que eso pudiera ayudar también a limitar la ansiedad y de forma secundaria la ganancia de peso. Entonces, pues estamos haciendo varias intervenciones, pero sí creo, doctor, que falta mucho por hacer. Lo vemos en la consulta, las pacientes sí tienen una dificultad y lo ideal sí sería tener dentro de los equipos un nutriólogo que así de FAUL estuviera como un apoyo a la paciente y también pues alguien de terapia física que les ayudara a reinstalarse en su vida y desafortunadamente, digo, no es lo habitual. Yo trabajo en un hospital privado y de hecho hemos pedido que se incorpore un nutriólogo de forma como estándar, que no tenga costo para la paciente y todavía no lo logramos. Ya logramos a la psicóloga, pero todavía no al nutriólogo y estas dudas siempre las tienen las pacientes. Entonces, sí, mucho por hacer. Gracias, doctora Villarreal. Voy a dar la palabra de acuerdo al orden en que vi que estaba en la mano para mantenerlo. Si me pongo a alguien antes que el otro, por favor, una disculpa. Seguimos con el doctor Cruz, la doctora Gerson, el doctor Mancilla, la doctora Adela Poitevin y cerramos este primer ciclo con la doctora Arriaga Pizarro. Adelante, doctor Cruz, por favor. Muchas gracias. Me uno a la felicitación y quiero dirigirme a la doctora Liliana Gómez. Me llamó la atención cuando hacen el análisis de ancestría, que como sabemos, pues somos un mosaico complejo y muy complejo en términos de la distribución y las proporciones, como siempre lo he expresado, de la Ciudad de México para el norte, más europeo, de la Ciudad de México para abajo, más amerindio, y a las costas africano y un poco de asiático. Me llamó la atención el porcentaje tan alto, y cuando habla usted del 5%, 100% nativo, amerindio o americano, con ese enfoque, ¿cuál sería su observación o propuesta para tener marcadores propios de acuerdo a la ancestría de la mexicana para estos tipos de tumores? Y la otra sería, ¿cómo está visualizando estas variantes hacia la funcionalidad? Que finalmente lo que queremos es que esto se traduce en genes y se encienden y se apagan, y que particularmente en los cánceres pues se encienden a todos aquellos de proliferación. Entonces, adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias por su pregunta, doctor. Efectivamente, vemos que las pacientes tienen una ancestría heterogénea. La mayoría de las pacientes que tenemos incluidas en el estudio son del centro-sur de México, entonces por eso podemos ver una mediana de ancestría amerindia del 73%. Efectivamente, el 5% de las pacientes tienen un exoma completamente amerindio, es decir, sabemos que son mujeres indígenas. Estamos haciendo dos análisis que a mí me parecen muy interesantes. Si bien la asociación con ancestría de forma de porcentaje no se asocia con una mutación, lo que estamos haciendo ahorita es hacer análisis cromosómicos de las regiones específicas en donde se encuentra la mutación para saber si las mutaciones se encuentran
en cromosomas de origen amerindio, africano o europeo. Entonces, esta es una parte del estudio que estamos haciendo en este momento para saber si existe una susceptibilidad en nuestro genoma por alguna de estas fuentes de ancestría. En términos de su segunda pregunta, efectivamente en mujeres jóvenes con cáncer de mama hay varios estudios en donde se ve, por ejemplo, que hasta el 25% de las mujeres jóvenes tienen metilado BRCA1 o BRCA2, es decir, no es un problema de la mutación, sino de que hay una metilación no solamente tumoral, sino una metilación sistémica de BRCA1. Entonces, efectivamente, hay genes que prenden y apagan y que pueden aumentar la susceptibilidad y que se han visto de forma diferencial en mujeres jóvenes. En el caso de las mutaciones que nosotros encontramos en genes y oncogenes, estas variantes son tan drásticas que prácticamente provocan la pérdida de función de los genes. Entonces, en ese sentido, podemos estar muy seguros que son las variantes causales, y definitivamente creo que es un área a explorar, el área epigenética en mujeres jóvenes, porque creo que podemos encontrar allí cosas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. Doctora Gerson, por favor. Gracias, doctor Moar. Felicito a todos los ponentes y sin duda al doctor Moar de haber creado este simposio. Tengo varias preguntas a cada una de ellos y sobre todo para los que hacemos cáncer. Una de ellas es, ¿existen o piensan estudiar variantes genéticas asociadas a las alteraciones emocionales que mencionaron? Y lo otro es, o alteraciones genéticas asociadas a las manifestaciones cognitivas que mencionó la licenciada Platas. Y la otra es, y en referente a Cintia, en las pacientes que ingresan a su proyecto, que la felicito, han notado que presentan menor toxicidad y efectos secundarios a los tratamientos de quimioterapia y o hormonoterapia. Y el último es en relación a las disparidades genéticas, funcionales y emocionales. A la doctora Platas, en el problema de nuestro país, ¿están valorando el apoyo de la pareja en relación a nuestras mujeres? Gracias. Gracias a usted, doctora. Un gusto tenerla aquí en esta discusión. Gracias. Pues Igual. empezamos, si quieres, con Alejandra Platas. ¿Algún comentario? No se puede complementar después de Liliana y posteriormente damos la palabra a la doctora Villarreal para ver estos efectos tóxicos observados o no. Adelante, Alejandra, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, la primera parte, considerando estas disparidades de la mujer mexicana y cuáles son sus características psicosociales, sí lo estamos considerando. Algo que hemos documentado siempre es justamente si tienen pareja, qué sucede con las parejas y cuál es el afrontamiento. Y aquí también hemos visto muchísimo del acercamiento que podemos tener a todo el tema de la satisfacción y la función sexual. Sin duda es un tema que se ve permeado muchísimo por componentes culturales, ¿no? Y cuando hablaba hace un momento que las intervenciones tienen que ver con hablar del tema, es precisamente porque culturalmente muchas veces lo que vemos que pasa en las familias es que evitan hablar del cáncer, de la función sexual, de temas cognitivos, ¿no? Y todos estos temas que se van evitando son los que después repercuten. Entonces, hemos ido documentando esto. En este momento también estamos documentando toda la parte laboral que viven las pacientes en México para también encontrar las estrategias que puedan ser efectivas en un contexto mexicano, porque muchas veces vemos estrategias que son muy buenas, pero que no necesariamente se pueden aplicar a México. Entonces, esa sería una primera respuesta. Y por otro lado, que aquí creo que voy a complementar con Liliana, es sobre el estudio genético asociado a funciones cognitivas. Y sí hay
un estudio justamente que se está haciendo ahorita con la doctora Dione, que está en Monterrey, y me parece que también está participando la doctora Liliana, y seguramente nos puede dar más detalle del estudio genético que se hace. Lo que hacemos desde la evaluación cognitiva es tener una evaluación basal de las pacientes, en donde evaluamos funciones de atención, concentración, memoria verbal, visual y funcionamiento ejecutivo. Repetimos esta misma evaluación a los 6 meses y a los 12 meses para ver cómo es que va el desempeño cognitivo de la paciente a lo largo del tiempo, y luego esto se está asociando al estudio genético, que es lo que va a explicar la doctora Liliana. Sí, muchas gracias. Adelante, Liliana. Gracias, Ale. Pues efectivamente la doctora Diona Aguilar está haciendo este proyecto sobre cuáles son los efectos, principalmente post-tratamiento, o llamado QuimioBrain. Ella incluye, creo que son 12 genes que tienen que ver con la función cognitiva, con memoria, con habilidades de lenguaje. Entonces está estudiando algunas variaciones genéticas que son polimórficas, no mutaciones específicas, sino variantes genéticas que se han visto asociadas con este tipo de desarrollo cognitivo. Entonces estamos participando con ella en este proyecto. También mencionó algo sobre toxicidad. Nos encantaría hacer análisis de toxicidad y farmacogenética en este grupo. Hay algo que es particular y que hemos tenido algunas complicaciones para hacer estos análisis de toxicidad, y es que ya que nosotros recabamos la mayoría de la información de los expedientes clínicos, muy pocos oncólogos reportan de forma específica cuáles son los efectos de toxicidad, por ejemplo, vómito, toxicidad gástrica o todo este tipo de cosas. Entonces, ese reto hemos identificado para hacer los estudios de toxicidad y genética. Pero bueno, esperamos con este programa maravilloso que tiene la doctora Villarreal, en la que tienen información directa de las pacientes, poder incorporar en estos estudios genéticos. La ventaja que tenemos es que tenemos el exoma completo secuenciado con las regiones regulatorias, entonces tenemos la capacidad para generar distintos tipos de análisis y proyectos en este sentido. Gracias. Cintia, a favor, ese perfil de toxicidad que mencionaba la doctora. Primero, mucho gusto en verla, doctora Gerson, y comentar lo que estamos haciendo en Joven y Fuerte en cuanto a ese seguimiento prospectivo. Como les comentaba, son 670 pacientes que se han incluido en la parte de investigación, y el incluirse a la parte de investigación, por un lado, nos permite tener acceso a las muestras de ellas, además de que la mayoría también donan una muestra de sangre para poder también hacer estudios, que es lo que hemos estado pues haciendo en diferentes colaboraciones, particularmente con la doctora Liliana. Y de forma prospectiva evaluamos varios aspectos de interés, primero basal, luego a los 6 meses del diagnóstico, al año, entre 2 a 3 años y luego 4 a 5 años. Y aquí estamos evaluando de forma particular la parte de función sexual, satisfacción sexual, la parte cognitiva, calidad de vida y, bueno, obviamente toda la parte clínica, recurrencia, muerte y todo el componente del tratamiento. No tenemos algunos datos que son relevantes, por ejemplo, la particularidad de la toxicidad del tratamiento no está dimensionada en el programa o en la parte de investigación, pero la calidad de vida, que como están los cuestionarios formulados, sí podemos evaluar mucho de los aspectos que pueden ser afectados por los tratamientos en las pacientes, y sí en los cuestionarios de Joven y Fuerte tenemos preguntas muy dirigidas en aspectos que es de interés muy particular del programa, que es la parte de fertilidad, de menopausia, entre otros. Entonces, pues realmente ahorita estamos apenas en el análisis de la información. Tenemos un estudio inicial donde reportamos a las primeras 100 pacientes que cumplieron 2 años, que fue lo que les enseñé en la presentación, pero ahorita ya tenemos pacientes que cumplieron 5 años y que estamos por analizar la información. El reto aquí es que desafortunadamente pues sí hay pacientes que se pierden en el camino. Sobre todo todavía fue más reto o ha sido más reto cuando se terminó el programa de Seguro Popular, que muchas de estas pacientes pertenecían ya sea en el INCAN o en Monterrey a este programa, y sí hemos tenido mucho más dificultad que antes en poder encontrar a las pacientes y tener el seguimiento
pero bueno, es parte de lo que hacemos y estamos intentando pues continuar y mantener el mayor número de pacientes para poder finalmente tener este tipo de análisis que no los tenemos ahorita, pero sí se van a poder hacer, y el primer estudio es particularmente es el que usted preguntó, doctora, de la parte cognitiva asociada con genes ya determinados que pueden asociarse. Entonces, pues esperemos que en un futuro próximo se puedan hacer este tipo de análisis, porque sí vamos a tener esta información. Admirable. Mil gracias a todos. Gracias, doctora, nuevamente. Doctor Mancilla, por favor, y seguimos con la doctora Poitevin. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarlos por esta sesión, a ti, Alejandro, por esta iniciativa. Y bueno, a mí me entusiasmó mucho cuando vi que el enfoque era en mujeres jóvenes. Yo soy pediatra neonatólogo y me llama mucho la atención la información que presentaron, especialmente de la doctora Liliana Gómez, porque me pregunto, doctora, la aplicación que tendría, sabiendo que no es un porcentaje alto el fenómeno o más bien el factor hereditario, que mencionó usted alrededor del 10%, sin embargo, poder hacer un diagnóstico temprano de portadores de estos genes, especialmente de BCRA2, que como mencionó también sigue siendo el más frecuente, y además asociado con otro tipo de cánceres como los de ovario. ¿Qué tan importante sería o qué, vamos a decir, tan práctico sería implementar un tamizaje temprano cuando tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama? Y a lo mejor también podría aplicarse en un momento dado para cáncer de ovario. Hacemos diagnóstico temprano de enfermedades raras, por ejemplo, con el tamiz neonatal, pues podemos estar haciendo el diagnóstico de muchísimas enfermedades con una frecuencia muchísimo más baja que este tipo de cánceres. Sabemos que cada día es más frecuente diagnosticar en más jóvenes y que son, como lo acaban de mencionar también, son variedades más agresivas de cáncer, como por ejemplo en el cáncer cervicuterino, te da lo mismo que con cáncer de mama, con variedades mucho más agresivas en mujeres jóvenes. Esa es una primera parte. Y la otra que me gustaría mucho, sabemos de la asociación que tiene el microbioma con obesidad y cómo se puede también modificar con intervenciones de tipo alimentario la expectativa o el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la obesidad, es decir, manejando el microbioma. No sé qué tanto tenga aplicación aquí, porque definitivamente lo dijeron también, hay una asociación muy fuerte con obesidad en el caso de cáncer. Y finalmente, si me permites, Alejandro, yo quisiera pues hacer un recordatorio a la memoria de Dolores Gallardo, oncóloga que falleció recientemente del Instituto Nacional de Cancerología, quien se dedicó mucho a cáncer de ovario. Yo tuve la fortuna de conocerla desde estudiantes de medicina, somos egresados de la Universidad de Guadalajara, y creo que vale la pena hacer mención y bueno, recordarla siempre por todas las aportaciones tan importantes que hizo para el estudio del cáncer de ovario. Muchas gracias. Gracias a ti, mi estimado Javier, y ciertamente el INCAN ha estado de luto en estas últimas 2 semanas por el fallecimiento inesperado de esta gran luchadora. Yo fui compañera de ella, entramos juntos como residentes a cancerología y fuimos amigos hasta el último momento, y efectivamente fue una gran luchadora por la mujer, en particular por las pacientes con cáncer y en particular por cáncer de ovario. Irónicamente, lamentablemente, la doctora Gallardo recibió el diagnóstico de cáncer de ovario hace ya varios años, tuvo una muy buena calidad de vida y supervivencia, y pues no esperábamos que sucediera este terrible evento recientemente, pero bueno, gracias nuevamente, Javier, y gracias por tus palabras. Adelante con pues este contexto, doctora Liliana, es una decisión tremenda.
a quién tamizar o no y qué hacer con la familia cuando tenemos, porque luego ofrecemos el tamizaje, resulta positivo y no hay propuestas para ellas o no hay capacidad de respuesta. Entonces, pues no sé qué sea mejor, si decirles o no decirles, o tamizarlas o no tamizar este grupo de personas a riesgo. Adelante, Liliana, por favor. Bueno, pues justamente ya pusieron sobre la mesa la discusión que existe actualmente. Doctor Mancilla, como bien comentó usted, encontramos 10% de casos de cáncer hereditario cuando hicimos, digamos, este análisis en genes que ya se conoce que funcionan para cáncer de mama, pero cuando ampliamos estos a un análisis de 800 oncogenes y genes supresores de tumores, encontramos genes causales en el 34% de las mujeres jóvenes, es decir, triplicamos casi la capacidad diagnóstica de genes causales, ¿no? La mayoría de estos genes son genes de moderada penetrancia, es decir, no causan un riesgo a lo largo de la vida tan grande como BRCA1 y BRCA2, que alcanza un 85%. Estos genes causan un aumento en el riesgo entre el 20 y 30% a lo largo de la vida. Sin embargo, considero, y muchísima evidencia reciente lo que recomienda es, uno, en aquellas mujeres que ya tienen cáncer y son mejores de 40 años, hay que hacer el estudio genético. Esa es la recomendación. Inicialmente y hasta el año 2017, las recomendaciones eran muy dirigidas a paneles de genes de cáncer de mama, que son entre 96 y 143 genes, o BRCA1 y BRCA2. Lo que estamos viendo ahorita con la capacidad de poder hacer exomas completos es que realmente hay una mayor contribución de muchos otros genes que no estábamos tomando en cuenta, que si bien podrían ser de menor penetrancia, sí son causales de cáncer hereditario. Entonces, ¿qué hacer? ¿A quiénes tamizar? Inicialmente a los familiares de primer grado de las mujeres que han sido diagnosticadas. Como bien dice el doctor Moar, los hospitales actualmente están diseñados para curar. Entonces, si no hay enfermedad, no hay quien atienda a una persona que es portadora de una mutación de cáncer hereditario que aumenta considerablemente su riesgo. Existen guías clínicas para los genes de alta penetrancia, sin embargo, no existen guías clínicas para todos los genes. Un artículo publicado en el Journal of Oncology en 2022, en julio de 2022, hace un análisis de qué pasa si hacemos resonancia magnética anual a las mujeres portadoras de mutaciones a partir de los 30 años. Y lo que este estudio encuentra con un seguimiento de 15 años es que se puede reducir la mortalidad hasta en un 65% en estas mujeres. Hacer tamizaje poblacional, bueno, hay muchos países, sobre todo países eslavos, que están haciendo ya exomas o genomas completos de su población para detectar riesgo de cáncer. Nosotros, digamos, estas mutaciones, al menos aquellas en genes de penetrancia alta, tienen una frecuencia poblacional en México menor de 1 por cada 1,000 habitantes. Entonces, podríamos hacer el tamizaje y más o menos estaríamos encontrando estas mutaciones en 1 por cada 1,000 habitantes. No sé si respondo más o menos a la pregunta. No tenemos ahorita capacidad para hacerlo en toda la población, pero definitivamente tendría que hacerse en los familiares de primer grado. Gracias. Nos quedan unos minutos. Voy a pedirle al doctor Fajardo que nos podamos extender unos 5 o 7 minutos máximo para dar pie a todas las preguntas. Adelante, Alejandro, claro que sí. Le pido a mis colaboradores ser muy puntuales en la respuesta. Doctora Poitevin, por favor, bienvenida. Un gusto verla por aquí. Muchísimas gracias. Gracias por este súper buen simposio. Lo primero es felicitarlas a todas. No sirve mi cámara, así que por eso no me ven, pero yo sí los veo a ustedes. Lo segundo es que están a la supermoda, porque como saben, el premio Nobel se ganó Fisiología, Medicina para los Genes, así que gracias por presentarnos esta maravillosa sesión. Y lo segundo es, ya preguntas muy dirigidas, es acerca de la toxicidad, como dijo la doctora Gerson. No se ha estudiado realmente, y yo no sé si ustedes tengan datos acerca de la toxicidad de la radioterapia en mujeres jóvenes. Y la otra pregunta es, como dice nuestro consenso mexicano, las mujeres jóvenes tienen que tener un tratamiento más, dijéramos, agresivo, tanto en radioterapia para el cáncer de mama,
pero yo no sé si en el mundo, ya que sí se encuentran estirpes más agresivas, reciban radioterapia también más agresiva. Esos son mis dos comentarios y preguntas, y gracias. Gracias, Adela. No sé, felicitaste a ellas, no sé si a mí está incluido en esa felicitación. Ay, Alejandro, pero ya sabes que te quiero, felicidades. A ver, como soy de sentido yo. Muy bien. Doctora Villarreal, ¿algún comentario? Es un tema recurrente esta toxicidad en este grupo por la necesidad del tratamiento, naturalmente. Realmente, doctora, sí vamos a poder tener algo de información en relación a esto porque estamos documentando los tratamientos que recibieron las pacientes en relación al tipo de radioterapia. Digo, de forma general, si recibieron o no radioterapia, cuántas sesiones, el tipo de radioterapia, la región. Y de ahí estamos evaluando pues estos aspectos de calidad de vida que, por ejemplo, en los cuestionarios de calidad de vida, que es el QLQ30 CIS y el BR23, sí se tocan aspectos particulares, por ejemplo, de la movilidad del hombro, de la parte de la imagen corporal, entre otros, que sí podría darnos como pues pie a hacer este tipo de asociaciones y saber si algún tipo de tratamiento en particular, incluido la radioterapia, pudiera tener consecuencias o asociarse a los aspectos de calidad de vida que estamos evaluando. En relación a si las pacientes necesitan un tipo de tratamiento de radioterapia diferente, bueno, usted es más experta que cualquiera, pero hasta donde yo entiendo, lo principal es este boost adicional que se debe considerar en las pacientes jóvenes con cáncer de mama. Algo que es muy importante decir es que no hay contraindicación, que esto se tiene como muy permeado de hacer cirugías conservadoras en mujeres jóvenes. Si bien es más probable que haya una recurrencia local, también es más probable que haya una recurrencia local en pacientes con una mastectomía. Entonces, sí se puede considerar si las pacientes cumplen criterios para poder hacer una cirugía conservadora, pero siempre dando la radioterapia adyuvante correspondiente y dar el boost que sí en mujeres jóvenes se considera necesario para disminuir el riesgo de una recurrencia local. Muchas gracias. Doctora Arriaga Pizano, y luego pasamos con la doctora Sepúlveda, por favor. Doctor Moa, no sé si puedo comentar algo rapidísimo antes. Por favor, adelante. Con respecto a la radioterapia, algo que es muy importante del diagnóstico genético es que en las pacientes con mutaciones en TP53 está completamente contraindicada la radioterapia porque justamente causa la aparición de otros tipos de tumores. Entonces, una vez más, el diagnóstico genético es importante en términos de tratamiento y, bueno, 1.5% de las pacientes mexicanas jóvenes tienen mutaciones en TP53. Súper importante comentario, muchísimas gracias. Gracias, Liliana, nuevamente. Por favor, doctora Arriaga, sí, muchas gracias, doctor, por la oportunidad y sobre todo por este ejercicio maravilloso de sororidad, ¿no? Claramente son mujeres empoderadas por el conocimiento, trabajando para otras mujeres y eso siempre es muy alentador verlo y muy inspirador. Es el comentario. La pregunta tiene que ver con, dado que se enfocan a personas jóvenes, si ustedes mismos u otros grupos están estudiando el efecto que tiene padecer cáncer en estas mujeres jóvenes ya a edades posteriores, pensando que tanto el cáncer, las terapias y el estilo de vida y otras condiciones que ya han mencionado que se agregan, como las endocrinopatías y otras, van a envejecer prematuramente a todo el sistema, y eso también incluye al sistema inmunológico. No sé si hay algo reportado de que suelen sufrir mayor proporción de infecciones catastróficas o de algunos. Gracias, doctora, y gracias por su comentario. Adelante, Cintia, no sé si puedes tú abordarlo, también alguna de las otras colaboradoras. No sé si entendí muy bien su pregunta, doctora, pero me parece que es en relación a la parte de la supervivencia
digo, es súper importante considerar que cualquier paciente que tiene tratamiento de cáncer, las consecuencias a mediano y a largo plazo en muchas de ellas pueden pues tener repercusiones médicas y por supuesto psicológicas, y es por esto que sí tenemos que intervenir, como lo decíamos antes, la parte, por ejemplo, del peso, la repercusión en los huesos en mujeres jóvenes. Esto es un aspecto importantísimo que tenemos que cuidar. La parte de la función sexual con todas las implicaciones en la salud vaginal que pueden tener los tratamientos. Entonces, ahorita sí es como muy importante ponerle atención no solamente a las pacientes al momento del diagnóstico y el tratamiento, pero en la parte de supervivencia, y es, digo, lo que estamos intentando también pues poner atención como programa por este seguimiento a 5 años que estamos dando a las pacientes. Y en cuanto a la parte de eventos adversos inmunomediados, ahorita vamos a tener muchísimo más este tipo de eventos porque se empieza a utilizar la inmunoterapia como parte del tratamiento de cáncer de mama triple negativo para cáncer de mama en mujeres jóvenes y no jóvenes. Y vamos a estar viendo ahora más endocrinopatías asociadas a este tratamiento que de nuevo puede tener efectos a corto, pero también a mediano y largo plazo que pueden tener repercusiones en una vida de una mujer que tiene un cáncer además curable. Entonces nos vamos a tener o nos estamos haciendo de nuevo internistas los oncólogos porque sí tenemos ahora toxicidades que ahora que antes no veíamos y que tenemos que poner especial atención porque sí son mucho más frecuentes de lo que esperábamos. Sí, un reto adicional, sin duda, en este grupo de mujeres. Doctora Sepúlveda, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Pues primero felicitarlos, un muy interesante, de mucha actualidad y de gran importancia epidemiológica, ¿no? Que nos debe de abrir los ojos a voltear a ver a las mujeres jóvenes. Me encanta que tu equipo está predominantemente formado por mujeres, eso también felicidades. Y bueno, para continuar... Pues son puras mujeres, no hay ni un hombre más que yo, son absoluta mayoría, Carolina. Ya no te escuchamos, Ana. Eso es maravilloso. Y bueno, para hablando sobre estos temas del cáncer de mama, la Fundación IMSS, que tengo el honor de ser presidente del comité directivo de los consejeros de Fundación IMSS, estamos organizando un congreso en Acapulco la semana que entra del 19 al 21 de octubre. Y les puse ahí la liga donde pueden ustedes obtener información si es del interés de ustedes. Están cordialmente invitados y también pues si nos ayudan a difundirlo entre sus grupos de personas interesadas en el cáncer de mama, les agradecería mucho. Muchas felicidades. Gracias, Carmen, gracias por la invitación. Bien, pues con ello yo quisiera cerrar esta discusión y análisis. Lo que ustedes pudieron ver, como lo planteé en el inicio, es una mirada de un crisol distinto en diferentes aspectos, todos ellos de enorme importancia para lo que definitivamente consideramos un creciente problema de salud pública y que no cede, que lamentablemente va en incremento. Y de ahí ponerlo en la mesa, en la discusión de la salud pública, qué podemos hacer en una política que pudiera disminuir el riesgo en mujeres jóvenes que desarrollan este tipo de tumor con estas características que ya fueron señaladas, y ver qué alternativas tenemos para la educación, la concientización y sobre todo el diagnóstico temprano, ya que sabemos que la prevención primaria es muy complicada para el cáncer de mama y ahora más en mujeres jóvenes. Entonces, con ello yo le doy nuevamente las gracias a la academia, a sus directivos, y pues esperemos poder seguir contribuyendo en la academia con este tipo de simposios. Doctor Fajardo, les doy la palabra y nuevamente gracias. Muchas gracias, doctor Mar, y a todos quienes han participado y los múltiples comentarios que hubo esta tarde. Quisiera yo terminar agradeciendo a todos ustedes, invitándolos para el próximo miércoles, que será una sesión presencial denominada El primer nivel de atención a la salud, experiencias en Tamaulipas 2011-2016, coordinada por el expresidente doctor Norberto Treviño
García Manso. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y felicidades. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Doctora Villarreal.